La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y la participación de Lucas Scherer y Mario Ganora. En la producción, Rafael Guillén y Leila Tier. Esta es la historia de un hombre común, que un día mirando hacia el cielo lo deslumbró una señal. Buen día a todos los oyentes. Estamos en el 10º programa de La Verdad Concreta. Mi nombre es Lucas Scherer. En este lugar tendría que estar hablando Gustavo Vera, que es el titular de la Alameda y el legislador porteño de Bien Común, pero está en este momento en el juicio oral que se lleva a cabo en Comodoro Pi por la masacre ferroviaria de Once. Así que, bueno, por eso la ausencia de Gustavo. Tampoco está Mario Ganora, que es el abogado penalista de la Alameda, que está de viaje. Pero, sin embargo, tenemos un programa que va a estar bastante inquietante. A todos los que estén escuchando, pueden llamar al 4300-9470. Ese es el número de teléfono. También pueden escribir a prensaalameda@yahoo.com.ar o por Twitter, Alameda Capital, o por Facebook también, en Fundación Alameda, en Bien Común. Nos pueden escribir, nos pueden consultar, nos pueden llamar para hacer denuncias, para hacer alguna crítica, putearnos, lo que sea. Bueno, agradezco a las chicas en la operación, a la universidad que nos está cediendo el espacio. Y hoy vamos a tener un lindo programa, creo, porque vamos a estar con varios temas que son inquietantes, que a nosotros como Alameda, como Bien Común, siempre nos llaman la atención y trabajamos sobre ellos, ¿no? Uno de los temas que vamos a estar hablando hoy va a ser del ojotazo. Ayer hicimos un ojotazo, que es llevar muchas ojotas en la mano, ojotas playeras, ¿sí? En la operación se ríen, pero son ojotas, de verdad. Porque así se llamaba el sistema de espionaje en la CIDE, a la Dirección de Observaciones Judiciales. Los mismos espías y los periodistas de los políticos llamaban OJ. Bueno, ayer hicimos los OJazos porque nos están espiando a nosotros, a los compañeros de la Alameda, a Gustavo Vera, y ayer hicimos justamente una protesta simbólica, que es un poco lo que la Alameda trata de hacer, renovar un poco el reclamo con este tipo de repudio y de escrache. Y para ello vamos a estar hablando con el periodista Claudio Saboya. También tenemos a dos casos muy interesantes que no tienen todavía difusión, pero seguramente lo tendrán dentro de poco, que es un amparo por una víctima de trata que salió de un taller esclavo. Ariel Kisber García lo tuvimos en este primer programa, en este programa, en el primero. Ariel nos contó lo que era vivir en la esclavitud acá en Pompeya, producía uniformes para bonaerense, y hoy vamos a estar hablando del amparo que se inició en favor de él porque el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri no cumple con lo que marca la ley de asistencia de víctimas de trata. Y también estaremos hablando con Carla Beislund de un hecho inédito, que por primera vez se va a incautar campos en la ciudad de Mar del Plata, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, así que nos va a estar contando un poco el recorrido que él estuvo. Otro de los temas que hoy está en boga y que ayer tuvo mucha trascendencia en la legislatura porteña y queremos sacarlo de la caja de parlamentaria y abrirlo por el éter a todos lados, que es la muerte de un chico de 17 años en Soldati. Habrán visto que se cayó de la baranda con dos amigos. Los dos amigos están internados en grave situación. Cristian, de 17, falleció. Vamos a estar hablando con una vecina, que es la primera vecina que viene denunciando las irregularidades que tiene el gobierno de la ciudad y el IBC respecto del mantenimiento de este núcleo habitacional. María Eugenia Andicochea va a estar también hablando con nosotros, y seguramente el asesor tutelar Gustavo Moreno, que es quien más desde el Poder Judicial de la ciudad viene haciendo por los pobres, sobre todo en la zona de Soldati, el Lugano y demás. Así que este programa, La Verdad Concreta, le reitero, lo conduce Gustavo Vera. Gustavo Vera, legislador porteño,
es titular de la Alameda. Este espacio lo usamos un poco para dar a conocer aquello que la Alameda viene haciendo y con los temas que trabajamos. Saben que en breve vamos a estar sacando la página web Agenda Culta, que es www.agendaculta.com, que son artículos periodísticos, artículos de debate. Ya está en proceso también Agenda Culta. A los oyentes que estén por ahí escuchando, si quieren llamar, nos pueden ubicar en el 4300-9470. Por mail también nos ubican, por Twitter y por Facebook. Así que estamos en línea ahora en este momento. Estamos con Claudio. Con Carlos Beisum. Carlitos, ¿cómo andás? Lucas Scherer acá de La Verdad Concreta, programa de la Alameda. ¿Cómo te va, Carlos Beisum? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien por aquí? Bueno, sabes que estamos haciendo la introducción. Brevemente, Ariel Kisber García pasó por este programa, por el primero. Nos contó cómo salió del taller esclavo de Pompeya, donde hacían uniforme la bonaerense. Pero vos nos tenés que contar el capítulo que vino después, el de la asistencia a la víctima, justamente de trata para estos talleres esclavos, ¿no? Contanos un poco el caso de Ariel y qué resultado jurídico está teniendo. Bueno, el caso de Ariel es un caso más dentro de todas las situaciones que van viviendo las víctimas de trata dentro del gobierno de la ciudad. ¿Por qué digo dentro del gobierno de la ciudad? Porque en realidad lo que uno puede ver es una lógica que tiene el gobierno de la ciudad con relación a las víctimas de trata. La lógica que tiene el gobierno de la ciudad es una lógica que habla de indigentes. O sea, el tratamiento que se da a las personas que son víctimas de trata de personas, de este delito tan cruel, es el de una persona que está en la indigencia. Esto le pasó a Ariel, o sea, le ofrecieron que un subsidio para alguien que está en la calle, no para la víctima de trata. Claro, claro. De hecho, lo que va haciendo el área de asistencia a la víctima es mandar a la persona que está en situación de ser víctima de trata de personas a las distintas reparticiones públicas que tienen para atender las situaciones de indigentes. Claro. De allí aparece, de esta lógica y esta racionalidad que le pone el gobierno, aparecen todos los inconvenientes por los cuales van pasando las víctimas de trata. Entonces vos tenés de alguna manera que son doblemente victimizadas. Primero por el delito que sufren y después por el tipo de asistencia que tienen que soportar. Sí. Porque aparte hasta en el destrato permanente que se les da, porque no está esta mirada puesta. Esto, Carlos, mirada... ¿qué área de gobierno es la que tiene de gobierno de Macri que tiene este maltrato? Bueno, esto es el área de derechos humanos, específicamente el área de asistencia a la víctima. Ellos lo que hacen... ¿Quién conduce este área? ¿Lo recordás? Yo el nombre en este momento no lo tengo, pero básicamente, supuestamente es personal que está preparado y capacitado para la asistencia de víctimas. Esto es lo llamativo también, por el destrato permanente. Entonces lo que vamos encontrando es una lógica aplicada en el tiempo, que viene desde el 2008, que es el momento en donde la ley 2781 se pone en vigencia, en donde permanentemente a la víctima de trata se la deriva a algún despacho oficial que tiene que ver con asistencia a un indigente. ¿Por qué digo esto como, de alguna manera, un preanuncio de todo lo que fue pasando con Kisber? Kisber lo que va es un denunciante, para aquellos que no lo tienen presente, de una situación de trata de personas en un taller de la capital federal. Lo que hace Kisber con mucha valentía es escapar del taller y realizar la denuncia pertinente. A partir de esto, lo que va encontrando como respuesta de los organismos estatales es un total desamparo. Entonces, a partir de esta denuncia del taller de Daraca al 2100, Kisber se ve en una situación que uno tendría que decir de contención. No, todo lo contrario. Kisber lo que empieza a sufrir es el maltrato de la administración pública. Claro. Entonces vemos una persona trasladada desde Bolivia a Buenos Aires, que pasa un sinnúmero de situaciones por ser víctima de trata, sale de esa situación y entra en otra caja que es totalmente oscura y que no sabe por dónde salir porque se transforma en un laberinto. A partir de eso tratamos de accionar con un amparo. Bueno,
es muy interesante la cantidad de energía que pone el gobierno de la ciudad para contestar el amparo y no para solucionar el problema de Quilmes, ¿no? Contarnos, Carlos, para los oyentes que no conocen lo jurídico, sencillamente un amparo, ¿qué sería? El amparo es una medida judicial que lleva dentro del amparo lo que se llama una medida cautelar que busca resolver prontamente una situación de una persona que está, como en este caso, en una situación de víctima. Sí. Entonces, Ariel está sin casa, estaba sin trabajo, no vive en el lugar de donde viene, o sea, está totalmente desamparado, ¿no? Sin familia. Claro, ese es el problema. Hay que decir que, bueno, la cooperativa de diciembre, que es la cooperativa de la Alameda, le dio trabajo y tiene alguna inserción laboral, pero esto no hace a la solución total de toda su problemática, que es mucho más amplia, y aparece como fundamento de toda esta situación el problema de la vivienda. El reclamo más importante que se le hace al gobierno es que tendría que ver de qué manera soluciona esta cuestión. Bueno, el gobierno, volviendo a aquello que decíamos, ¿qué es lo que hace? Lo manda a un área de gobierno que le va a dar un subsidio por 1.800 pesos para alquilar algún inmueble. Imposible, alquilar por 1.800 pesos la ciudad de Buenos Aires no existe. Bueno, ahí aparece el problema que tiene Quilmes, y ellos dicen que más que esto no tienen, y bueno, y entonces aparece toda una secuencia de situaciones que terminan en este amparo. Ahora, el gobierno de la ciudad no solo que se niega a cumplir con la medida cautelar dispuesta por el juzgado, sino que además apela a todas las medidas. Y a eso es lo que voy, la energía puesta en esto por parte del gobierno, que en lugar de solucionar el problema de una víctima de trata, trata de preservar sus derechos como gobierno de la ciudad. O sea, hubo un juez en primera instancia que dijo Ariel tiene que tener una vivienda que no es la del subsidio de 1.800 pesos para alguien que está en la calle, y el gobierno dice que no, recurra a la segunda instancia. Claro, y el gobierno niega porque dice que otra cosa no puede hacer, y entonces cuando uno habla de reparación integral y habla de estas cuestiones, pregunta cuál es la reparación integral, porque hay un incumplimiento muy claro de la ley que establece esa reparación. En el artículo 2 de esta ley que mencionaba, se establece precisamente esto. Pero digo, vuelvo a esto porque hay que tener presente dos cuestiones. Pedir un informe al gobierno de la ciudad para saber cuál es la situación de las víctimas y cuántas víctimas asistieron, por ejemplo, en el curso del año. Hasta mayo del presente año, en el curso del año, habían asistido solo a 2 víctimas. Una ridiculez. Ridiculez total. Digo, 2 víctimas. Teniendo 3.000 talleres. Teniendo 3.000 talleres textiles clandestinos, teniendo 1.257 prostíbulos. No solo tiene muy poca cantidad, que es 2, sino que además los 2 los maltratan, como decís vos. Bueno, a esto es a lo que voy. O sea, ¿cuánto recurso puesto para generar un área de gobierno competente para solucionar problemas y no para solucionar el problema de la víctima? Digo, ahí se cobran sueldos, hay que mantener toda esa estructura. La pregunta es ¿para qué? Porque digo, si yo no doy una solución integral y lo que hago es derivar a otra área de gobierno, ¿para qué está esa área de gobierno? ¿Y ahora qué va a pasar, Carlos, con el caso de Ariel respecto de este amparo o la medida cautelar que se inició desde la Alameda en resguardo de esta víctima de trata? Bueno, ya se pidieron sobre la medida cautelar y dice que tiene que dar una asistencia, sobre todo habitacional, el gobierno de la ciudad, a la problemática que tiene Quilmes. Ellos apelaron, pero más allá de eso, la sentencia con relación a la cautelar está, van a tener que cumplirla. Vamos a pedir sanciones para el gobierno que se llaman astreites por el incumplimiento, más allá de lo que hayan hecho con la apelación. Pero vuelvo a esto, fíjense a qué situación tiene que recurrir una víctima de trata para poder tener asistencia. Sí. No, si no estaría el apoyo de la Alameda, el legislador Gustavo Vera de Bien Común, sería muy difícil, porque qué víctima va a recurrir a los tribunales, como vos bien decís, el laberinto del Estado que vuelve a estuvo esclavo en el taller, ahora se pierde en este laberinto de la burocracia estatal. Y quería preguntarte, Carlos, sé que estuviste en Mar del Plata, también en representación de la Alameda, porque una novedad muy importante, incautación de campos. Hicimos alguna referencia en algunos programas atrás, Gustavo mencionó la incautación de campos,
contanos un poquito qué se trata de esta incautación, cómo empezó la causa, en qué situación está y qué viste en el campo cuando lo visitaste el sábado pasado. Bueno, esta es una causa que empezó por una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Bien. Para que tengamos presente cómo viene esta historia. Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro, o sea, gente que fue traficada de Río Negro a Mar del Plata. Sí, una chica embarazada menor de edad aparece en un dispensario de la zona de Batán de Mar del Plata porque estaba descompuesta. La empiezan a atender, le hacen algunas preguntas, constatan que es menor. Inmediatamente un policía que estaba en el dispensario comienza a hacer una búsqueda de ella porque le llamó la atención la situación. Digo, estaba sola prácticamente, no había familiares cercanos, menor de edad, embarazada y en una quinta. Bueno, cuando empieza a buscar encuentra que había una averiguación de paradero de Río Negro, se contactan con la familia y bueno, se empieza a ver toda la situación de este tráfico para llevarla a Batán. Y por eso que la denuncia comienza con una denuncia efectuada por Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro. Claro, porque estaban buscando esta menor desaparecida. Claro. Esto es para darnos un marco de situación en el cual se desenvuelve este emprendimiento. De allí llega el allanamiento. En el allanamiento encuentran 85 personas dentro del emprendimiento. Pensemos que son 44 hectáreas, pero dedicado a producir tomate y morrón, lo cual es una cantidad de hectáreas impresionante realmente, muy llamativo, o sea, una producción en escala. Bueno, y lo que se encuentra es situación de migrantes sin documentos, reducción a la servidumbre, bueno, una serie de delitos, por lo menos encontramos 3 delitos, trata de personas, reducción a la servidumbre y después que infringen la ley de migraciones, con lo cual se va dando todo un contexto en donde da cuenta de esta situación por la cual pasan los trabajadores. ¿Es solo trata interna o también hay trata que viene de países limítrofes o de otros países? No, vienen desde Bolivia, la mayoría son trabajadores bolivianos, hay algunos que son de aquí de la Argentina o vienen del norte, o en este caso se dio del sur. Lo que pasa es que se va haciendo por contactos y ellos aumentan mucho la dotación de personal en la época en que van haciendo la cosecha del tomate y del morrón. O sea, se duplica el plantel de trabajadores en la época de cosecha, con lo cual tienen muchos trabajadores golondrinas. Que viven en condiciones paupérrimas. ¿Vos viste las casas? ¿Conociste por dentro las casas? Conocimos algunas de las casas en donde hay mucha chapa, mucho nylon, madera, algunas están hechas con material, están tratando de mejorar ahora la condición a partir de en su momento se hizo un allanamiento y se dio cuenta de toda esta situación, con lo cual se le complicó mucho al dueño del emprendimiento su posición frente a la justicia y empezaron a hacer mejoras. Pero la lógica de este lugar es un lugar en donde el hacinamiento y el maltrato para los trabajadores era el signo que marcaba la relación laboral. ¿Los dueños quiénes son, Carlos? ¿Y para qué, a quién proveían de estos tomates y estos morrones ahí en la ciudad de Batán? ¿Era solo para Mar del Plata o llegaba para el resto del país? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los dueños, no? Bueno, los dueños son de apellido Constantino. Martín Constantino es uno de los dueños, conjuntamente con su hermana. Son los 2 socios de la sociedad que es Huertas del Sudeste, que tiene el emprendimiento. Pero el dueño de la tierra es el padre, que es Francisco Constantino, que acaba de ser también procesado. Porque, bueno, realmente encuentran el nexo y este es un emprendimiento para que tengamos familias que hace más de 20 años que viven en el lugar. Y bajo estas condiciones que te comentaba. Lo que encontramos aquí es la Alameda está como querellante en la justicia y en este caso en particular, y hay una innovación por parte del juez con la intervención que hace. Interviene la sociedad y el campo, primero nombra interventor al Renatea. El Renatea es el organismo encargado de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el trabajo agrario, y ahora lo que hace es sumar a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT como veedora de toda la situación.
De hecho fue aceptado esto y hay una ingeniera agrónoma y un contador que fueron ofrecidos por la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT a los efectos de poder hacer una auditoría sobre todo lo que está pasando allí en una medida totalmente innovadora por parte del juzgado. Vos decís por qué innovadora, Claudio, ¿no hay antecedentes jurídicos respecto a una incautación de un campo donde esté la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que haya una central de trabajadores? No, el tema es el siguiente, todavía no se llevó a un proceso de incautación, Okay. Estamos en un proceso de intervención. Okay. Pero también es novedoso esto, porque el juez aceptó de alguna manera la presentación que se hizo por parte de la Alameda, diciendo que en una problemática tan vital sobre los trabajadores era importante que la CGT a través de derechos humanos pueda tener una participación directa en un caso como esto, y se citaron muchas resoluciones de la OIT en este sentido. Muy bien. Porque la idea es cómo erradicar el trabajo esclavo, cómo acompañar estos procesos de transformación dentro de estos campos, y creo que el rol de la CGT, conjuntamente con la Alameda y con todo lo que se vaya sumando alrededor del emprendimiento, es fundamental para producir un cambio en la modalidad de trabajo, porque la verdad que estamos hablando de trabajo esclavo. No quiero prolongarme mucho en los dichos, porque bueno, sé que el programa tiene otros temas para tocar, pero la realidad es que nos encontramos en el siglo XXI con una esclavitud propia del siglo XIX. Okay. Muchísimas gracias, Carlos Beyzún. Estuvo por aquí, por La Verdad Concreta, el abogado penalista de la Alameda, nos refirió al amparo judicial por una víctima de trata en un taller esclavo en la ciudad de Buenos Aires, que el propio gobierno de la ciudad, del PRO, niega a darle la asistencia que marca la ley, y la Alameda tuvo que hacer un amparo judicial respecto de esta víctima. Lo mismo nos contó recién el proceso de intervención a un campo con más de 40 hectáreas donde se produce tomate y morrón, donde había una joven traficada de Río Negro hacia la provincia bonaerense y puntualmente a Batán. Así que pasamos ahora a seguro algún tema musical, si es que las chicas, las operadoras nos permiten, o algún separador, y después seguimos con más La Verdad Concreta, que Gustavo Vera en este momento está en el juicio oral de la tragedia de Once, por eso no está con nosotros presente. Para comunicarse con La Verdad Concreta, podés llamarnos al 4300-9470, escribirnos un mail, prensaalameda@yahoo.com.ar, mandarnos un WhatsApp al 15 66 21 5919 o contactarte cuando quieras a través de nuestras redes sociales, Twitter, @del Bien Común, o buscarnos en Facebook como Bien Común Partido Político. La Verdad Concreta, lo que el poder calla. Dientes de cordero
Bueno, nuevamente a los oyentes, la verdad concreta, seguro son miles que están recorriendo la ciudad de Buenos Aires y que andan por el interior del país. Tenemos amigos en Tucumán que nos escuchan, en la ciudad de La Plata, acá en los barrios de la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Así que les contamos que La Verdad Concreta es el programa que conduce Gustavo Vera, que es legislador porteño, que es titular de la Fundación Alameda. Ahora no puede estar porque está en el juicio oral por la tragedia de Once. Así que estoy en su lugar, estoy hablando y coordinando este programa. Mi nombre es Lucas Scherer. La Alameda, quizás muchos de los oyentes no lo conocen, nació como Asamblea Popular en 2001. Su sede está en Directorio de la Carra, en Parque Avellaneda. Allí está el comedor comunitario de lunes a sábado. Está también la cooperativa textil. La Alameda después creció mucho y tiene un mercado de economía solidaria con otras cooperativas en Palermo, que lo pueden ir a visitar. Un polo textil acá en Barracas. O sea, hubo un gran desarrollo en la Alameda. En este trabajo de la Alameda, la lucha contra la trata de trabajo esclavo, como los talleres que antes mencionaba Carlos Beizún, del trabajo infantil en el campo. Después llegamos a la esclavitud sexual en los prostíbulos, llegamos al tema del narcotráfico y como no podía dejar de pasar, llegamos a la cumbre del crimen organizado, que son los servicios de inteligencia, ¿no? Esos funcionarios que vienen trabajando hace décadas en resguardo, en teoría, del Estado Nacional, pero lo que hacen es controlar a aquellos que cuestionan y trabajar con aquellos que corrompen, que delinquen. Ayer la Alameda hizo una presentación judicial, Gustavo Vera, legislador, con Julio Pimato, que es secretario general de Judiciales, hablando del espionaje que está sufriendo algunos compañeros de la Alameda, entre ellos Gustavo como legislador y varios otros compañeros de la Alameda. Y a las 6:30 de la tarde hubo una movilización pacífica, muy divertida, porque se hizo con ojotas, 100 pares de ojotas en la mano y una jota gigante con basta de espías y la cara de Cristina Camaño. Para que no lo conocen, Cristina Camaño es como la nueva Astiuso del gobierno nacional. Es la que se dedica a las pinchaduras de teléfono. Y bueno, en la procuración es donde estaría parte de esta cueva que hace inteligencia sobre aquellas organizaciones o militantes que denuncian a las mafias. Y por eso el repudio del ojotazo que viene derivado de la Dirección de Observaciones Judiciales, que era cómo se denominaba OJ, se lo llamaba OJ esta dirección. Pero tenemos en línea a un experto en el tema de espionaje. Claudio Saboya es periodista del diario Clarín, acaba de publicar un libro que se llama Espiados, que lo van a ver, tiene una tapa muy llamativa, un águila ahí con un ojo muy observador. Así que no sé si ya me estás escuchando, Claudio. Sí, Luquitas, buen día a todos. Lucas Scherer, acá La Verdad Concreta. Claudio, contanos un poco, hiciste una tapa el día sábado respecto de el espionaje y también tenés un libro donde habla mucho de estas 1600 bases de datos de inteligencia, ¿no? Contanos un poco, ¿de qué se trata? Bueno, lo que denunció la Alameda ayer y que se conoció el viernes a través de Radio Mitre y de Clarín, sí, fue que, bueno, como todos sospechábamos, el fabuloso sistema de espionaje y de vigilancia sobre los argentinos que fue montado hace mucho tiempo y fue llevado a dimensiones impresionantes durante el kirchnerismo, sigue funcionando a todo tren. Fue un ejemplo y se conoció al mismo tiempo que en la localidad de Esquel se confirmó que un espía de un organismo nacional, que no se sabe todavía de cuál, sí, estaba fichando a 22 personas, entre militantes antiminería, dirigentes de la comunidad mapuche y vecinos, médicos, claro, y vecinos connotados de la ciudad. Lo que yo investigué y publiqué en Espiados es que todo esto no responde a cosas aisladas, que es un claro, poco como a veces trata de presentarlo el gobierno cuando no le queda otra. Primero lo niega, sí, después lo desmiente, y después dice, bueno, como ustedes conocen el ejemplo del Proyecto X, bueno, era solamente un software, no sé, claro, y trata de minimizarlo, decir como que hubo una cosa muy aislada en un lugar y que ellos no tenían idea. Esto no es así solamente en los organismos nacionales, o sea, Policía Federal, Prefectura, sí,
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Servicio Penitenciario Federal, más la CIDE, más las 3 Fuerzas Armadas, aunque lo tienen prohibido por ley, lo hacen igual. Tenés más de 5.000 agentes de espías, digamos, agentes de inteligencia, trabajando en la Argentina. Sabemos para lo que no trabajan, Claro. porque tenemos pruebas todo el día. Ustedes conocen bien todo lo que es crimen organizado, mafias, terrorismo, si es que lo hubiera, organizaciones narcotraficantes, etcétera, cada vez crecen más. Por lo tanto, ahí no hay nada. Claro. ¿Qué hacen más de estas 5.000 personas? A las que hay que sumar las policías provinciales, que son muy fuertes, sobre todo en el norte argentino, ¿no? La semana pasada reprimieron a los vecinos de Tucumán, los policías de la D2 de inteligencia de la provincia de Tucumán, pero es mucho peor en Formosa, en Santiago del Estero, todavía con el viejo aparato que había creado el represor Musa Azar. Entonces, ¿qué hacen? Vigilan a la gente, vigilan a los vecinos, Claro. los siguen, los fichan, le dicen a los intendentes dónde puede haber alguna agrupación peligrosa para sus intereses, Claro. y generalmente ellos consideran peligroso cualquier persona que interpele la inacción de los funcionarios, o la corrupción, o la connivencia con la policía y con las mafias, a todos los niveles. Recuerdo, Claudio, que hasta el padre de Pepe figuraba en Proyecto X, Claro. sistema de Mirá, espionaje de gendarmería. En el libro yo publico un anexo como de más de 60 páginas, Sí. con una por una todas las víctimas del Proyecto X, provincia por provincia. Y te encontrás desde los taxistas de Gualeguaychú hasta los vecinos que reclamaban por la ruta 8, que no se termina nunca de hacer la autopista, entonces tienen accidentes. A mí me pasó algo muy fantástico, porque en un reportaje que me hicieron, el periodista tenía el libro en la mano y hojeó ese anexo y dijo 3 o 4 ejemplos. Sí. Uno fue me acuerdo por eso, Sí. de los vecinos que reclamaban la ruta 8. Ese mismo día yo hice la presentación del libro y se me presenta una señora, me dice, mira, hoy escuchaba la radio y escuché que el periodista que te entrevistaba dijo esto, y yo soy una vecina de esas. Yo estoy en la agrupación que peleamos por la ruta 8, porque es un peligro, hay muertes, y hay una autopista prometida que no se termina nunca. Entonces ahora tengo miedo. ¿Qué quiere decir? ¿Que a mí me espiaron? Le digo, sí, señora. Lamentablemente, espere que lo buscamos. Entonces ¿Cayó en la cuenta ahí? Claro, cayó en la cuenta ahí de que no es solamente, Lucas, ustedes lo saben mejor que nadie, está bueno como repetirlo y decirlo, no es solamente que lo espiaban a Nisman, que está mal, que espían a los opositores políticos, que espían a los funcionarios, a los empresarios más fuertes y más poderosos, que también está mal. Es a todo el mundo, es a todo el mundo. Y vos nombrabas en la nota del sábado que por 50.000 pesos yo puedo en el mercado negro, donde se contrata, no sé, espiar a alguien. Exactamente, vos sabés que el sistema de escuchas telefónicas, legal, porque cada vez tenemos más noticias y un poco la denuncia de la Alameda de ayer lo corrobora, digamos, te muestran la parte legal, vamos a ver las oficinas de la Avenida de los Incas, que son las que pasaron, la vieja OJ que pasó de manos de la ex-CIDE a la Procuración General de la Nación, todo bien, pero se sabe que hay más cosas en otros lugares. Entonces, ese es el problema, ¿no? Es como en cuando estos uno lugares ni siquiera se controla lo legal, pero cuando accedes a mirar lo legal, tampoco es a donde se hace todo, porque empieza a haber otros lugares que hacen lo mismo. Y estos 50.000 pesos, o sea, ellos pincharían a cambio de esta cantidad de dinero. dinero. ¿Cómo funciona? La cosa es así. Por ley, desde la Ley Federal de Inteligencia del año 2000, se estableció, viste, cada tanto hay un movimiento, bueno, vamos a poner algo, vamos a poner en caja los servicios de inteligencia. Saca una reglamentación, una ley, y dura 10 minutos, o se hace por la mitad, o echa la ley y echa la trampa. En aquel entonces era, todas las escuchas judiciales tienen que pasar por mano de un juez. El único organismo que va a tener potestad para hacerlas es la CIDE, a través de esa oficina OJ, por eso ustedes con el ojotazo de ayer, la organización La Alameda, OJ, como decías hace un ratito, por las iniciales de observaciones judiciales, OJ. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jueces o los fiscales le piden al juez, mire, estoy haciendo una investigación, necesitaría hacer un seguimiento de estos 20 números telefónicos, entonces ponle los números. O, y ahí viene otro tema, la propia CIDE, o ex-CIDE, pero es lo mismo, dice, estamos haciendo una precausa, o
sea, por nuestras investigaciones y nuestros informantes, qué sé yo, tenemos idea de que acá va a haber algo muy grave. Necesitamos que nos dé permiso, señor juez, para escuchar a estos 30 números. Claro. Un juez firma, un juez de cualquier lugar del país. Entonces tenés causas que están acá investigándose y la firma un juez federal de La Pampa o de Misiones. Y en esas listas entran y sale cualquier número. Exacto. Y te agregan, para agregarte, ahí hay alguien, o en el juzgado, o en la fiscalía, o en la exide, que te pide ese factura. Entonces cuando decís, entre mis fuentes, yo decía, bueno, ¿y ahora que pasó a la oficina de escuchas, pasó a manos de la procuradora? ¿Qué va a cambiar? Y se reía entonces y no sé, será un poco más caro. Bueno, esa era toda su preocupación, digamos. Claudio, siempre cambió y no pasó nada. Claudio, lo que vos mencionás quedó en una grabación. ¿Te acordás cuando le robaron a Sergio Massa y se descubrió que era un prefecto? Y este prefecto, hablando con su propia mujer, que era de los servicios de inteligencia, se reía de que ahora iban a pasar a la procuración. Absolutamente. O sea, quedó, muy bien ese ejemplo. Quedó muy comprobado por un mismo miembro, sin saber él que estaba siendo también escuchado. Exactamente. Y ahí tenés, vos fijate cómo empiezan a aparecer espías de otra fuerza. Claro. La prefectura, los orejas de goma, que son los espías de la prefectura en la jerga del espionaje, que son entre ellos, viste que en todo gremio hay chistes internos y hay cosas, bueno, para en la comunidad de inteligencia, como se llaman entre ellos los espías, los orejas de goma son como los más, no quiero decir tontos, pero como que los más desprolijos, digamos, desprolijos. Como le pasó con Massa, el tipo quedó muy en evidencia. Y filmado por la cámara de la casa, por una cámara secreta, digamos. Bueno, ahí tenías a uno. Ahora todos los días nos enteramos que a Nisman lo estaban espiando la prefectura, que es la que tiene que ver, y que tenía un círculo por fuera de la Policía Federal que lo seguía con turnos de 8 horas. Que si le sumás, Claudio, además, la Policía Federal, lo cuenta muy bien Miguel Bonazo en su último libro, Américo Balbuena, que fue periodista en la agencia Rodolfo Wall y que espió también a la Alameda, de hecho nosotros somos denunciantes, presentamos una vía data, era miembro en el libro también eso, con la Alameda era miembro de este servicio secreto de la Federal que responde de mil policías. Exactamente, los Plumas. Los Plumas. Acordémonos, la Policía Federal está en todo el país también. Claro. No es una cosa de Buenos Aires nada más. Claro. Actúan en todos lados. Yo el capítulo lo dedico a los Plumas. Lo hablo con mucho detalle, dónde estudian, qué pruebas les toman, dónde practican, a dónde trabajan. Vos sabés que está la misa de los Plumas una vez por año. No sabía. La misa de los Plumas, que se hace en agosto, pasó hace poco, por la mañana, en la basílica que está en la calle Mitre y Paraná, cerca del Departamento Central de Policía y a 300 metros del Congreso, y esa misma día se hace la cena de los Plumas, a la que van solamente los alumnos en primer y segundo año y los profesores, digamos. Todo eso está muy contado, digo, hay una estructura. Todo esto está en tu libro, todo esto está. Y lo que decías vos, Lucas, todavía funciona el viejo infiltrado, ¿no? Yo llamo el grado cero del espionaje. Claro. Además de la tecnología, además de lo que no hablamos, que son las bases de datos y la información que tiene el Estado en sus organismos específicos, que nunca se usó para espiar y ahora sí. La AFIP, la ANSES, la Inspección General de Justicia, la Unidad de Investigación Financiera, que recogen mucha información de todos nosotros y que esa información tiene que estar protegida por el secreto fiscal, por el secreto personal, son garantías constitucionales esas también. Y hoy está todo eso usado para espiar. Claudio, y te quería hacer dos preguntas finales. Sí. Respecto a lo que escuchaste de la fiscal Camaño, por un lado, en esto que ella reconoce que tiene una cantidad impresionante de pinchaduras sobre bandas de narcotráfico, narcotraficantes. Y por otro lado, reconoce, creo, una misma irregularidad, que firma papeles que no sabe de qué se tratan. ¿A vos qué te pareció esta declaración? A mí me parece que es bastante preocupante que una funcionaria lo diga. Y después, después, ¿qué pensás de cómo se resuelve esto si estás de acuerdo en el multicontrol, que todo el poder quede en una sola persona y seguir reproduciendo estiusos por todos lados? Por supuesto. Mira, este país hemos sufrido los argentinos persecuciones, desapariciones, crímenes, violencia política, revoluciones, golpes de Estado.
golpes económicos. Realmente hemos vivido mucho para no haber aprendido en este tiempo que hay ciertas cosas, ciertas garantías de la Constitución, ciertas reparto del poder republicano. Pensemos como pensemos, digo, después atrás de eso vendrá la ideología y la política, pero en la que deberíamos ponernos de acuerdo y no estar sometiendo a examen todo el día. El control de lo que hacen los organismos del Estado y sobre todo los que manejan información muy sensible, tiene que ser lo más, como decís vos, múltiple posible, con legisladores, con miembros de la sociedad civil, de la oposición política, con controles cruzados. No se puede tener organizaciones, oficinas, dependencias que hagan lo que quieran, ni aún con gobiernos que tengan mayoría parlamentaria muy fuerte. Digamos, no funciona, sino es que te votan y haces lo que querés. Eso no es así. Claudio, ¿qué crees que va a pasar con esta denuncia? ¿Cómo va a seguir el tema del espionaje en la misma procuración? A mí me parece que acá hay dos caminos, el de la política y el de la justicia. Sí. La justicia tiene que moverse, y vos sabés que en la justicia, sobre todo en la justicia federal, hay distintas velocidades, hay jueces que trabajan, porque los jueces también trabajan con la EXIDE. Yo te acabo de contar que vamos a pensar bien, por un minuto, en una investigación que sea seria, que pretenda, investigar un delito complejo. Te cuento que ayer nos llegó la cédula ya de citación de parte del juzgado, o sea, se movieron muy rápido. Perfecto. Bueno, ahí van a tener que aportar pruebas, testimonios, y etcétera. Me parece que es muy importante también eso, porque a veces, como la justicia no reacciona, después queda en el imaginario, viste, que no pasó nada. Al final estos denunciantes dicen cualquier cosa y no pasa nada. Y a veces no pasa nada porque la justicia no se mueve, o porque demora, o porque está todo el mecanismo de los abogados pensado para trabar los procesos en lugar de acelerarlos, ¿no? Con recursos. Entonces, por un lado, la respuesta judicial, los jueces que dependen de la CIDE eran muchos, y los que cobraban de la CIDE eran casi todos. Entonces, ahí hay una bolsa que todavía no se rompió. Estiuso y Javier Fernández, el auditor general de la Nación, tenían un sistema de gratificaciones que llegaba muy aceitado a la avenida Comodoro Pi. Hoy se reemplazó por una persona muy cercana al ministro de Vido, que es José María Olazagasti, que es la revista Noticias lo publicó en la lista de los nuevos espías de la CIDE, de la AFI, lo mismo, y que también ahora estaría reemplazando aquel sistema de gratificaciones. Digo, hay que poner un ojo ahí y controlar ahí. Bien. Y el otro es el de la política. Estamos en campaña electoral, es una oportunidad para que estas cosas también se discutan, que salgan, no importa donde sea. Yo creo que una fuerza política sola no podría hacerlo. Y cuando empezamos, pero si ustedes quisieron tal cosa y yo quise tal otra, es donde todo se esteriliza. El gobierno ha aprovechado mucho esas divisiones. Claro, mucho, diciendo, a ver, ustedes ahora que se van a juntar para controlarme, si ustedes piensan distinto. Y entonces los demás dicen, sí, es verdad, yo con una foto no me saco, y queda en nada. Entonces, me parece que en este tipo de cosas son como la base sobre la cual las organizaciones civiles, los ciudadanos, y también los partidos políticos van a poder después desplegar su propuesta. Si esto no está, y ahora el gobierno que venga va a tener un arma fabulosa que o la desarma, o también la sigue utilizando. Y vos sabés que la tentación siempre es grande para el que llega. ¿Qué tenés? Todo esto tengo para espiar a la gente, y ¿por qué no lo voy a usar también? Entonces, me parece que es bueno discutirlo ahora y tratar de arrancarle un compromiso a los candidatos y a los y a las fuerzas políticas para que esto se termine. Bueno, Claudio, te agradecemos la entrevista. Seguimos al habla después de este programa, seguramente en la semana, así que muchísimas gracias, y recomiendo Espiados, el libro de Claudio Saboia, para todos los oyentes. Gracias para todos. Chau. La Verdad Concreta, el programa de Gustavo Vera. Quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles sus principios
principios son para comer alpiste. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Quisiera darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben. Bueno, seguimos con la verdad concreta, ya estamos en la recta final del programa. Ese programa que conduce el legislador porteño Gustavo Vera, que es del Partido de Bien Común, lo fundó en septiembre del año pasado, o sea, un partido que recién están haciendo, partido que todavía le falta juntar más de 4.000 adhesiones y afiliaciones porque no las compramos. Trabajamos a pulmón. Gustavo dona el 60% de su salario a distintas ONG, o sea, hoy un legislador, aunque les parece increíble, gana 70.000 pesos por mes, es increíble. Gustavo dona el 60% de ese salario y ya devolvió $500.000 de pesos a distintas ONG. Por eso decimos que trabajamos por el bien común y lo demostramos todos los días. Y no queremos dejar pasar este programa sin hablar de que lamentablemente siguen muriendo jóvenes de muertes evitables, ¿no? Esto es lo más tremendo, muertes evitables. Porque ustedes saben que en Soldati hay un complejo habitacional, nació ya en 1972, fue construido por el propio Estado, ocupa 19 hectáreas, algunos son en Tira, otros son en Nudo, este barrio. Tiene 1.400 viviendas construidas, allí viven más de 13.000 personas, tiene una escuela, hay 2 centros comerciales, o sea, es un barrio de grandes dimensiones, donde vive gente que trabaja, gente humilde, y que sufrió hace poquitos días la caída, creo, y ahora que me corrija María Eugenia, la vecina que está en línea ya, que se cae justamente por haberse ido la baranda, se cae Cristian de 17 años que termina falleciendo, y se cayeron sus 2 amigos, Niguel y Gastón. Niguel de 15 y Gastón de 14, que también se encuentran en grave estado, ¿no? Lamentablemente Cristian perdió la vida, pero no fue el primer accidente. Este fue un accidente fatal, lamentablemente. Y María Eugenia Andicochea, que es una vecina del complejo de Soldati, estuvo ayer en la legislatura porteña y nos pareció muy importante lo que ella tiene para decir, por eso la estamos sacando ahora al aire, la verdad concreta para todos los oyentes. ¿Me estás escuchando, María Eugenia? Sí, buen día. Gracias por atendernos en el programa de Gustavo Vera. Mi nombre es Lucas Scherer y quería que nos contaras a aquellos vecinos de Buenos Aires y del resto del país que no conocen tu barrio. Sí. ¿En qué situación está tu barrio y qué es lo que vos venís diciendo del 2011 en una causa judicial que tengo ahora en este momento en mano? Sí, en realidad esto empezó en el 2009, yo llegué al barrio en el 2005, en el 2009 inició el amparo, sí. En el 2011 es la primera instancia, tenemos fallo del doctor Gallardo. El doctor Gallardo en ese momento ya quería desalojar a los vecinos por el estado del edificio, o sea que esto no es novedad, no pasó ayer, no se está cayendo el edificio a pedazos desde ayer. Y bueno, nada, el gobierno de la ciudad nos respondió al fallo en primera instancia del doctor Gallardo con la ley de escrituración en la legislatura. Ellos, en vez de hacer la obra, querían que los vecinos rápidamente escrituraran para sacarse el problema de encima. Sí. Esa es la realidad. ¿Y en qué situación está el complejo? La caída de Cristian y su muerte, ¿vos lo conocías a Cristian? ¿Estás en el mismo edificio? Por supuesto, no. Él no vive en el mismo edificio, vive a unos metros, dentro del complejo, pero a unos metros nuestros, sí. En el patio, en el sector 32. Por supuesto que los conozco a todos los chicos, conozco a Ligüe, conozco a Gastoncito, juegan a la pelota con mis hijos. ¿Y es la primera vez que se caen chicos? De esta manera de 24 metros, sí. La primera que se cayó fue una señora mayor en el edificio que se quebró las 2 muñecas.
Después de ello vino la caída de mi hija, que cayó de un piso para el otro, pegó con la cabeza y por eso yo estaba iniciando un daños y perjuicios al gobierno de la ciudad, ya que pasó todo esto después de la sentencia firme en Cámara en el año 2014. En abril de 2014 sale la sentencia firme, obviamente ya no tenían más a quién apelar, y mi hija se cae por la escalera en agosto de 2014. Como la doctora me dijo que fue un milagro que no le pasara nada, entonces yo dije, no, milagro nada, esta gente debe hacer algo, y empezamos a diseñar junto a mi abogado, el doctor Reali, un daños y perjuicios, porque ellos lo único que hicieron, en vez de hacer las obras, fue estirar en el tiempo y pedalear la justicia, nada más. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí. Hola. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucho bien. Sí, bueno, entonces eso, se cayó mi hija, estábamos iniciando el daños y perjuicios, se estaba empezando a desempolvar la causa debido a estos movimientos dentro del juzgado y pasó la tragedia, y no porque sí, pasó en la puerta de mi casa. Esta causa además tiene, sé que el año pasado tuvo un nuevo fallo de Cámara, ¿no? Por eso te digo, en el año 2014, en abril de 2014, tuvo sentencia firme en Cámara, claro, en donde el doctor Zuleta vuelve a ratificar todas las sentencias, 3 veces lo apelaron, por eso te digo que lo único que hizo fue estirar el tiempo. Bien. Y bueno, nada, nos encontramos hoy con esta tragedia por la inoperancia del gobierno de la ciudad. Alejandra, Eugenia, disculpa, ¿cómo va a seguir la lucha de los vecinos de Soldati? ¿En qué pueden aportar tanto el legislador Gustavo Vera como la Alameda para mejorar las condiciones en el edificio y acompañar la lucha de ustedes por un mejor barrio en Soldati? Mira, ya ayer la diputada del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, pidió a toda la oposición que se junten en esta causa. ¿Por qué? Porque esto ya es una burla. Ayer el Rodríguez Larreta recibió a 2 hermanitos de Cristian, les dijo que ellos lo que tenían entendido es que la obra había sido completada en su totalidad, que por eso no hicieron nada, y que ahora no iban a tocar el nudo 10 porque estaba bajo amparo judicial. Lo que no entiende esta gente que es al revés, ellos deben tocar el nudo 10, deben hacer las obras, deben arreglar las escaleras, los ascensores, y realmente es una desfachatez de Rodríguez Larreta decir que en ese edificio, en ese nudo en particular, se pintó y se hizo ascensores nuevos cuando todo el mundo vio la lata de sardina donde subimos y bajamos. María Eugenia, quedamos al compromiso para seguir hablando. Nos quedó fuera de programa el asesor tutelar Gustavo Moreno, que habíamos quedado también en llamarlo, así que el tema de Soldati no lo vamos a abandonar. Quedamos en contacto, lamentablemente se nos fue el programa. Gracias a vos por haber dado la entrevista. No, por favor, adiós. Bueno, a todos los oyentes de La Verdad Concreta, hoy el programa número 10, Gustavo Vera no pudo estar presente por estar en el juicio oral por la tragedia de Once. Así que nos despedimos, agradecemos el espacio a la universidad y a las operadoras, así que hasta el martes que viene, La Verdad Concreta.